Vi por ahí que subieron por el elevador. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a hacer nuestro estudio en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 7 al 15. Y la semana pasada habíamos estado leyendo este capítulo, habíamos conversado un poquito con respecto a qué es el Evangelio, y la razón que hablamos precisamente la semana pasada con respecto a qué es el Evangelio, es porque aquí el Evangelio se menciona en varias oportunidades. Se menciona en el verso 1, esta carta corresponde al Evangelio de Dios. Luego en el verso 3 dice que el Evangelio habla con respecto a su Hijo, o sea que el tema central del Evangelio es exclusivamente Jesucristo. Y bueno, era tan importante que de esa manera comenzáramos, entonces, o mejor dicho, termináramos el día viernes de la semana pasada. ¿Y por qué? Porque si para Pablo es tan importante el Evangelio, y luego nos va a decir que no está avergonzado del Evangelio, ¿cuál debería ser la actitud nuestra como cristianos? Compartir el Evangelio. Sumamente importante. Y vamos a ver si es el Espíritu Santo quien nos lleva a esta conclusión a medida que estemos estudiando. Vamos a continuar el día de hoy a partir del verso 7. ¿Okay? Así que capítulo 1 de la carta a los Romanos, verso 7. Pablo dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y que han sido llamados a ser santos. Entonces aquí nos está diciendo Pablo a quién va dirigida la carta: a los santos que están en Roma, a la iglesia cristiana que está en Roma. Los manuscritos griegos no tienen necesariamente esto de hacer santos, como si es un llamado al futuro para que sean santos. No, los textos en realidad solamente dicen llamados santos. Y a mí me parece que eso es bien importante, porque hay una gran diferencia en que alguien sea llamado a ser un graduado universitario o ser graduado universitario. ¿Cierto o falso? Porque el que está siendo llamado a ser graduado universitario a lo mejor todavía ni siquiera ha terminado el bachillerato, la secundaria, pero está llamado. O de repente está en sus primeros años, pero aún no ha concluido. Pero una persona que es universitario, graduado universitario, entonces es porque ya lo ha logrado. Y lo que la palabra nos está indicando es que la iglesia está compuesta de santos. No que todas las personas en la iglesia se comporten de una manera santa, eso es una gran diferencia. Pero todas las personas que están en el cuerpo de Cristo porque han nacido de nuevo, ya son santos. La palabra en latín es sanctus, que significa habiendo sido separados. En realidad, básicamente es eso. Y la santificación nuestra no nos corresponde porque seamos buenos o porque nos estemos portando bien. Porque si ese fuera el caso, no tendríamos santos. No los hay porque nadie se porta tan bien. Pero como la definición no tiene que ver con comportamiento, sino con la selección de Dios, les invito a que me acompañen a la segunda carta de Corintios, en el 5º capítulo, en el versículo 21. El 5º capítulo de la segunda carta a Corintios, el versículo 21, y dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios. La justicia de Dios ya le correspondía a Jesucristo. Él ya era justo. De hecho, el único justo es Jesucristo. La palabra en inglés que conocemos, righteous, es porque Jesucristo es righteous. Y la justicia, o the righteousness, que tiene Jesucristo, nos es dada a nosotros. O sea que básicamente lo que Dios hace es un intercambio. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. En la cruz del Calvario, Dios toma de nosotros lo que por gracia hemos sido salvos y por fe venimos a Jesucristo, toma de nosotros el pecado, nuestros pecados lo coloca en Jesucristo, y Jesucristo en la cruz paga por nuestros pecados. Y al mismo tiempo, Dios toma de Jesucristo, que eternamente siempre ha sido justo, porque a veces nos queda en la mente, bueno, la justicia de Jesucristo, 30 años, una vida normal como cualquier otro hombre, 3 años de ministerio, 3 años y medio de ministerio, todo lo hizo muy bien y esa justicia nos es dada, pero eso no es bíblico.
Lo que recibimos de Jesucristo es su justicia, aquel que siempre desde la eternidad ha sido justo, Dios mismo. Y nos da Dios a nosotros esa justicia. Y por eso cuando Dios nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, porque en Cristo vio nuestro pecado, en nosotros ve una justicia perfecta, una justicia divina. Queriendo decir con eso que aquel que entra al cielo, cuando entra al cielo es porque tiene la misma justicia que Dios que está en el cielo tiene. Porque de lo contrario tendríamos un cielo que estaría contaminado con el pecado nuestro. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso como nos lo va enseñando aquí el Señor. Y continúa diciendo que somos llamados santos. A él los está escribiendo Pablo a la iglesia. Le dice que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. La salvación es por la gracia de Dios. Y la gracia es el regalo que no hemos merecido o inmerecido. Si nos vamos al Evangelio de Juan, en el primer capítulo, del verso 14 al 17, y nos damos cuenta de dónde origina la gracia. Aunque Dios siempre ha sido gracioso, porque al final la gracia de Dios es eterna, Dios no cambia. Por ende, cualquier aspecto divino tiene que ser eterno. Si Dios tiene gracia es porque siempre la ha tenido. Si Dios tiene misericordia es porque siempre la ha tenido. Si Dios es justo y castiga el pecado es porque siempre ha sido así. Dense en cuenta que hay un aspecto bien interesante con respecto a la justicia de Dios. Antes de que hubiese pecado en el mundo, piénsenlo de esa manera, antes de que existiese el pecado en el mundo, ¿cómo Dios podía demostrar su justicia? Díganmelo ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo un Dios que es perfectamente justo puede hacer justicia si no existía el pecado? O sea, queriendo decir que hay un aspecto de Dios que es la justicia que no se hubiese podido conocer en el universo por ninguna de sus criaturas, a menos que hubiese una necesidad de que Él demostrara justicia, ¿cierto o falso? O sea que hay que condenar el pecado, para que de esa manera se vea que Dios verdaderamente es perfectamente justo. ¿Cómo Dios puede mostrar su misericordia? La misericordia es no dar un castigo a alguien que se lo merece. ¿Cómo Dios puede mostrar su misericordia si no existe en el universo nadie que merezca un castigo? O sea que el don de la misericordia, que es un atributo de Dios, no puede ser realizado, no se puede conocer a menos que exista el pecado. O sea que hay muchas cosas que a la final hace falta que exista el pecado para que Dios pueda manifestar su eterna gloria. El amor de Dios, ¿cuál es el amor de Dios? La palabra de Dios dice que conocemos el amor de Dios en que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Esa es la manifestación más grande del amor de Dios. ¿Cierto o falso? Ok. Siendo ese el caso, ¿cómo Dios puede manifestar la grandeza de su amor a menos que existan pecadores que necesitan a alguien que muera por ellos para darle vida y darle salvación? O sea, que dense cuenta que era tan importante, tristemente, era de suma importancia que existiese la posibilidad de la rebeldía y del pecado en el universo para que Dios verdaderamente pudiese manifestar todos estos atributos que tiene. Y con eso no estamos diciendo que sea Dios el autor del pecado, porque Dios no es el autor. Dios dio la posibilidad de que existiera si la rebeldía existía en el corazón de alguien, un deseo de hacer lo contrario al Señor. Estamos todos en Juan capítulo 1. Dense cuenta, entre el verso 14 y 17 lo que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. A la vez, a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, es gracia abundante, ¿verdad? Y luego continúa diciendo: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. El pueblo de Israel, aun cuando verdaderamente estaban disfrutando de la gracia de Dios, porque de no disfrutar de la gracia de Dios hubiesen sido destruidos. Pero como Dios tiene mucha gracia, pero poder reconocer y entender esa gracia no era posible por medio de la ley. Donde se manifestaba la gracia de Dios no era en la ley, eran los sacrificios. Porque era por medio del sacrificio que Dios tapaba el pecado y básicamente actuaba como que no lo había visto. Ponían la sangre del cordero o del macho cabrío y él como que no veía el pecado.
simbolizando que algún día iba a remover el pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. O sea que la gracia sí existía, pero en realidad la manifestación había sido de la ley por medio de Moisés. La verdadera gracia se manifiesta por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. El sacrificio de Cristo da a conocer lo extenso y lo maravilloso de la gracia de Dios. Y es por medio de esa gracia que nosotros recibimos la salvación. Y por supuesto, regresándonos al primer capítulo de Romanos, por medio de esa gracia también recibimos paz. Porque una vez que recibes la gracia de Dios, que es la salvación, ahora vas a recibir de Dios también paz. Ahí hay dos tipos de paz. La primera, que está dentro de la gracia por medio de la salvación, es la paz que recibimos de no estar ya en guerra con Dios, porque éramos enemigos de Dios antes de ser salvos. Ahora ya esa paz existe. Pero la paz que nosotros disfrutamos día con día es esa paz de saber que estando en relación con Dios por medio de Jesucristo, tenemos un deseo en nuestro corazón de comportarnos como Él manda. Por ende, el que vive como Dios manda, tiene también paz con Dios. Y Dios te manda esa paz y tú la sientes en ti. Y cuando no te estás comportando como Dios manda, no sientes la paz. No eres enemigo de Dios porque eres salvo por gracia. Pero como no te estás comportando de acuerdo a la voluntad de Dios, no vives en paz. La conciencia no está limpia. Y en todo momento existe en ti un deseo, una necesidad de arrepentimiento aunque no lo estés cumpliendo. Y llega el momento en el cual ya no soportas más. Como hijo de Dios ya no soportas más. Y ahí tú humillas una vez ante tu Padre y dices, Señor, perdóname. Y qué bonito, porque el momento que tú le dices eso a Dios, está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Dios es justo. Y Él entonces nos perdona el pecado. Qué hermoso, ¿no? En el libro de Isaías nos habla con respecto a aquel que no tiene paz. Y la razón que no tiene paz porque es un malvado. Está en Isaías 48, 22. Los invito a que pasen para allá. Isaías 48, 22. Vamos a regresar a ese verso. Y Isaías 57, 21. O sea, Isaías 48, 22. Isaías 57, 21. Aquí vamos a buscar los dos para poder leerlos. En el 48, 22 de Isaías dice, no hay paz para el malvado, dice el Señor. ¿Quién conoce el corazón del hombre más que Dios? Nadie, ¿verdad? Dios conoce el corazón del hombre. Uno ni siquiera conoce su propio corazón. A veces uno se sorprende de las cosas que hace y de las cosas que dice. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo haya dicho eso? ¿Cómo es posible a estas alturas de mi vida que yo todavía me comporte así? Señor, perdóname. ¿Qué porquería de persona soy? ¿Ustedes alguna vez se han sentido así? Y da vergüenza ante Dios, ¿no? Bueno, ante los hermanos y las hermanas da mucha vergüenza, pero ante Dios, porque muchas veces ante los hermanos y hermanas no actuamos de esa manera. Somos capaces de contenernos. Pero ante Dios no podemos porque Dios nos ve la mente, nos ve el corazón. Y tú puedes decir, Señor, ¿por qué yo pensé eso? Esa persona que se acaba de atravesar en la autopista y que me cortó mi canal y que casi me choca, ¿cómo es posible que yo haya pensado esa cantidad de cosas malas de esa persona? Aunque nadie te vio, pero Dios lo sabe. Y Dios conoce el corazón del malvado, por eso dice aquí, no hay paz para el malvado, dice el Señor. Y en el siguiente verso, en el 21 del capítulo 57, lo reafirma, no hay paz para los malvados. Ya sea en singular o en plural, no existe la paz en el corazón de aquel que aún no es salvo. A mí me ha tocado hacer visitas a los hospitales y veo gente que se está muriendo. En el cristiano existe una paz que es divina, una paz que sobrepasa todo entendimiento y viene del Espíritu Santo. Dios te la coloca y llega un momento que tú ni siquiera la puedes entender, que es lógico que no se entienda porque la Biblia dice es inexpresable. No se logra entender esa paz, es demasiado grande. Pero la gente del mundo no la tiene y la quiere. Y muchas veces la busca, pero no la encuentra porque no están dispuestos a venir a donde la paz existe. Y es Cristo. La paz existe en Cristo, no en la Biblia, no en la iglesia de Calvary Chapel Montebello o The Ark Montebello, ni en ninguna otra denominación. No, la paz solamente existe en Cristo. Y el que está en Cristo tiene paz.
Y el que no está en Cristo, pues obviamente es lo contrario, no tiene paz. Pero continuamos, porque dice aquí en el versículo 8, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Mira qué hermoso. Pablo es un misionero, Pablo es un hombre que ha recorrido, digamos, medio mundo. Tal vez no el medio mundo, pero él había recorrido posiblemente una buena parte del mundo que conocían para esa época. Para esa época el Imperio Romano se pensaba que había conquistado todo el mundo. O sea que hasta donde llegaran las banderas del Imperio Romano y tuviesen ellos poder, eso era el mundo. Porque decían ellos que conquistaron todo el mundo. Entonces para Pablo, como un hombre que viaja al mundo, puede en maneras generales decir, oye, la fe de ustedes se reconoce, se habla de ella en todo el mundo. ¿A ustedes alguna vez, cuánto tienen aquí? Pónganse en la iglesia unos 10 años. ¿Alguna vez han estado fuera de la iglesia y alguien les haya dicho, oye, ustedes van a la iglesia esa de Calvario en Montebello? Qué buena iglesia, yo he escuchado muchas cosas hermosas de esa iglesia. ¿Le ha pasado, sí o no? A mí me pasó. Tuve la oportunidad yo de ir con unos amigos a Israel. Y estando en Israel, estábamos participando en un bautizo, porque resulta que uno de mis amigos quería ser bautizado en el Jordán. Y yo estando ahí, él me dice, John Paul, bautízame. Y yo, sí, cómo no, vamos a bautizarte. Y hay unas señoras que vienen con un grupo, me parecía que eran ortodoxos, pero no estoy seguro si eran griegos ortodoxos. Total, el caso es que venían con tal vez un pastor o un líder de su iglesia, pero él estaba vestido con una túnica que llegaba hasta el piso, muy bien bonito, muy bonita su ropa, un lino blanco, lindo, pero no estaba dispuesto a levantarse la túnica y meterse en el agua y bautizarla. Y a mí no me importaba, yo estaba en blue jeans y franela, a mí no me importa, métase. Y la señora me preguntó, ¿usted me puede bautizar? Sí, cómo no, acérquese, venga. En el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautizada. Y así se hizo una línea de estas señoras. Y a mí, por favor, ¿cómo no vengan? Si empezamos a bautizar a las señoras, ¿no? Fue una cosa bellísima, la disfrutamos tanto. Bueno, ya cuando salimos de allí, vamos a unos camerinos donde uno se cambia, se quita la ropa mojada, se pone ropa seca. Y desde estábamos conversando, hay un señor que escuchó la voz y dice, ustedes son de California. How do you know, eh? Y entonces nos mencionó, dice, no, es que se la reconozco porque yo soy de Long Beach. ¿De qué iglesia son? Perdón. Y yo le digo, de Calvary Chapel Montebello. ¡El Pastor Pancho Juárez! Ah, cómo no, claro, yo escucho al Pastor Pancho Juárez todo el tiempo en la radio. Me encanta. Había un buen reporte de esta iglesia. Estamos escuchando el reporte allá en Israel. Mira la distancia y alguien nos está diciendo de lo mucho que le gusta la predicación dentro de esta iglesia. Pablo tiene una experiencia similar, pero Pablo por los caminos que va está escuchando cosas muy hermosas de esta iglesia llamada la iglesia que está en Roma. No es una iglesia, no. Cuando hablamos de la iglesia de Roma no estamos hablando de un edificio que se conoce, la primera iglesia bautista de Roma. No. Estamos hablando de hombres y mujeres cristianos que aman al Señor y que viven en la ciudad de Roma. Eso es todo. ¿Y cómo se comportan? ¿Cómo oran? ¿Qué clase de fe tienen? Porque al final la fe lo que es conocer la voluntad de Dios y comportarse de acuerdo a ella. Esa es la manifestación de la fe. Porque el resto pueden ser buenas intenciones, pero no es más nada. Conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica, esa es la fe a la cual Pablo se refiere. Y entonces él se da cuenta, la fe de los cristianos en Roma es reconocida por todo el mundo. Y él está bien emocionado con respecto a eso. Y les está diciendo, en verso 9 dice lo siguiente, Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, ahí está la tercera mención del evangelio, me es testigo. ¿De qué te es testigo, Pablo? De que los recuerdo a ustedes sin cesar. Queriendo decir con eso, siempre estoy pensando en ustedes, siempre pienso en ustedes. Él no conoce necesariamente a los cristianos que están en Roma, porque no hay ninguna indicación aquí que él en realidad haya ido a Roma. Tiene un gran deseo, pero no es que haya ido. La iglesia en Roma se considera que pudo haber sido formada por los cristianos que fueron convertidos al evangelio durante los días de Pentecostés, porque habían personas que venían de todas partes del mundo. De hecho, eso lo podemos ver bastante breve en
el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, la gente dice, bueno, no, esa iglesia fue fundada por Pedro o fue fundada por Pablo. Bueno, Pablo no es el fundador de la iglesia, definitivamente, porque él no hay ninguna referencia de que los conozca. A la final de la carta no dice, mira, denle mis saludos a todos aquellos convertidos que conozco, no, para nada. Y que haya sido fundada por Pedro, no hay ninguna referencia con ello al respecto tampoco, y Pablo ni siquiera le manda ningún saludo a Pedro. Si es que Pedro es la cabeza de la iglesia en Roma, me imagino que mandando una carta, Pablo le hubiese dicho, y a mi estimado amigo Pedro, colega en Cristo, lo saludo. No, para nada. No hay ningún saludo aquí para él. Se cree que pudieron haber sido estas personas que vamos a darnos cuenta que están en Jerusalén en el verso 5 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, dense cuenta, todas las naciones de la tierra, el Imperio Romano. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua maternal? ¿Cómo es posible que estos galileos estén hablando en nuestro propio idioma? Si estos son galileos, ellos no hablan nuestro idioma. Por supuesto, el Espíritu Santo estaba obrando por medio de ellos el don de lenguas. Y estaba obrando también el don de interpretación, posiblemente, en lo que están escuchando. Definitivamente el don de lenguas es en lo que están hablando. Pero dice lo siguiente, versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados ¿de dónde? De Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban diciendo, lo que pasa es que están borrachos. Nunca falta el criticón. Esta es la obra de Dios, pero siempre hay alguien que critica. Como dicen en inglés, haters are gonna hate. Aquí siempre hay alguien criticando. Bueno, al rato más adelante, Pedro va a dar un hermosísimo discurso lleno del Espíritu Santo, muchísima verdad. Y la palabra de Dios dice que fueron traspasados sus corazones y 3,000 personas se convirtieron ese día. Esas 3,000 personas fueron escogidos y llamados por Dios. Esas personas se salvan por la gracia de Dios y regresan ¿a dónde? A sus tierras. Y los que estaban en Roma regresan ¿a dónde? A Roma. Y en Roma se reúnen. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se reúne. Esto de que la iglesia de Cristo se vea por medio de la pantalla de la televisión no es mal, pero es horrible que no se reúnan los cristianos, porque parte de nuestra fe requiere que estemos juntos. Tanto es así que las cartas dicen una y otra vez, desen un beso fraternal, un beso de amor. No hagan como aquellos que no se reúnen, reúnanse. Y te lo dice una y otra vez. Y la razón es muy sencilla. Dios a todos nosotros nos ha dado dones. Estos dones son espirituales, es el Espíritu Santo obrando por nosotros. Y la intención de esos dones es conformar en todos nosotros el carácter de Cristo, la mente de Cristo. ¿Cómo lo hace? Influenciando uno al otro. Usted tiene un don, 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 yo tengo un don. Todos nos reunimos y el Espíritu Santo obrando a través de esos dones, nos va edificando a todos. Como el mismo cuerpo físico que tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón? Ahí está, hay una persona que tiene un corazón. Las demás personas tienen dos. ¿Ok? Si usted tiene un corazón, ese corazón sirve de algo. Ese corazón sirve para mandar la sangre por medio de todo el cuerpo, ¿verdad? Y va oxigenando la sangre, va sacando impurezas, va limpiando, entonces va mandando la sangre a los riñones limpian la sangre, el oxígeno va a la mente para que pueda funcionar. Pero el corazón no funciona para que el corazón se mantenga vivo, el corazón funciona para que todo el cuerpo se mantenga vivo. Si dejan de funcionar los riñones, el corazón va a morir. Si deja de funcionar el estómago, el corazón va a morir. El corazón trabaja para que todo el cuerpo se mantenga. El cristiano sirve y utiliza sus dones para que todo el cuerpo de Cristo se mantenga sano. Por eso es tan importante que siempre los cristianos continúen reuniéndose.
porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Ya por ahí sonó una alarma. Se acabó el tiempo. Pero vamos a terminar con los siguientes versos. Dice lo siguiente. Dice que los recuerda, ¿no? Vamos a ver aquí, verso 9, el Evangelio. Me es testigo que los recuerdo siempre sin cesar. Verso 10 dice lo siguiente. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me haga la hora en camino para ir a visitarlos. Por fin, yo quiero verlos. Yo siempre he escuchado de ustedes, pero no los conozco. Tengo unas ganas de conocerlos. Y me parece tan interesante porque él nos dice, tengo unas ganas de ir a Roma, porque me dicen que hay unos edificios muy lindos. Hay uno que se llama el Coliseo, qué lindo será. Quiero pasar por ahí para tomarme una foto, unos selfies al frente del Coliseo. No, él no dice eso. Miren, tristemente dentro de la iglesia nos pasa muchas veces. Vamos a hacer unos trabajos misioneros, qué cosa tan linda. Y vamos a aprovechar que estamos por allá, vamos a tomarnos una foto. Y no es el propósito. Pablo tiene un amor tan grande por la iglesia que no conoce. Y él dice, yo quiero estar con ustedes, quiero verlos. Y siempre está orando por ellos. Hay dos versos interesantes. Primera de Tesalonicenses 5, 18 y Filipenses 4, 6 y 7. Yo creo que voy a leer esa referencia y ahí vamos a terminar el estudio por el día de hoy. Porque si hablamos ya de la edificación, que era el propósito del estudio. Pero vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 5, 18 y luego Filipenses. Ok. Primera de Tesalonicenses 5, 18 y dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes de Cristo Jesús. Y dense cuenta que él está diciendo, yo siempre le estoy dando gracias a Dios por ustedes. Parte de la oración es el agradecimiento. Y dense cuenta, qué hermoso, Pablo le está dando gracias a Dios por una iglesia que él no ha visto, por unas personas que él no ha conocido. Pero él está tan agradecido por Dios porque el testimonio de estos cristianos está progresando por todo el mundo. Y eso es algo digno de estar muy agradecido con el Señor. Y luego, Filipenses 4, 6 y 7, dice a continuación, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la exhortación de Pablo es, en todo momento, manténganse en oración. ¿Para qué vamos a orar? Para lo que sea. ¿Tiene alguna necesidad? Ore por ella. ¿Tiene algún deseo? Ore por él. ¿Tiene algo que Dios le haya dado? Dele gracias al Señor. ¿Conoció a alguien que tiene mucha fe? Dele gracias a Dios por esa persona. ¿Conoció a alguien que tiene poca fe? Pídele a Dios por esa persona. Y si no conoció a nadie, pídele a Dios que le mande gente para que los conozca, para que pueda orar por ellos. ¿Verdad? Voy a leer los versos del 1 al 15. Con eso vamos a cerrar. Y si ustedes están viendo vía Facebook o están en nuestro canal The Ark Montebello, están cordialmente invitados a escribir cualquier pregunta y se la vamos a procurar contestar a medida que estemos llegando a la conclusión de la clase de hoy. Preguntas que no podamos responder, procuramos responder la semana que viene. Pero versículos del 1 al 15 dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido en las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. No los conozco, pero yo tengo un Evangelio que se los quiero predicar. La gente dirá, bueno, pero si son salvos y son la iglesia, ellos ya escucharon el Evangelio, ellos ya creyeron el Evangelio, y por ende, ¿para qué te empeñas en volver a llevar el Evangelio para aquellos que ya lo oyeron, ya lo creyeron y ya son salvos? Porque el Evangelio es muy bonito. Son las buenas nuevas del Señor. Yo no conozco hasta el momento
no lo conozco, y de repente sí está, a lo mejor está entre ustedes, no creo, pero no conozco yo al primer cristiano que no le guste escuchar el Evangelio. Yo voy por la calle y yo oigo un predicador, aunque a veces no me guste su estilo, porque es la verdad, no todos los estilos me agradan, pero me gusta el mensaje cuando es correcto, según la Biblia. Y cuando lo escucho y es correcto, a mí me llena de emoción, no importa de dónde venga. Y cierro con esto, un predicador que yo disfruto mucho de haber escuchado, y él decía, cuando tengas alguna duda de qué vas a decir, tú solamente predica el Evangelio, porque el santo le encanta, y al que no está converso, le hace falta. ¿Ok? Así que con eso cerramos el estudio del día de hoy. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Creo que comenzamos el estudio sin orar, Señor, pero tú lo has bendecido porque tú eres un buen Dios, Señor. Y tú, inclusive cuando nosotros fallamos o nos equivocamos, tú todas las cosas las haces bien. Tu palabra jamás regresa sin haber logrado su cometido. Así que te damos gracias, honra y gloria. Y te pedimos, Señor, que este estudio haya sido de bendición para todos y cada uno de nosotros. Por medio de él, Señor, ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a estar más agradecidos cada día contigo y a orar más los unos por los otros. Porque últimamente, Señor, tú nos tienes todos juntos para que crezcamos todos y seamos capaces de dar un buen testimonio del amor que tienes por nosotros en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos esto. Amén. No hubo preguntas, ¿no? No llegó ninguna. Bueno, no hubo preguntas. La próxima semana.